En la madrugada del 15 de octubre de 2025, bajo la lluvia implacable de Ciudad Juárez, Alejandro Vega, el más temido líder del cártel Nuevo Imperio, sangraba profusamente sobre el asiento trasero del viejo Nissan Tsuru de Marisol Hernández, una mesera de 23 años que jamás había sostenido un arma en su vida. Los disparos de la emboscada aún resonaban en sus oídos mientras ella conducía frenéticamente por calles desiertas, sus nudillos blancos aferrados al volante y su corazón latiendo tan violentamente que amenazaba con romper sus costillas. El dolor agudo de la bala alojada cerca del hígado de Alejandro se mezclaba con la incredulidad de haber sido salvado por la única persona en toda la ciudad que no tenía idea de quién era él. Esta es la historia de cómo un acto de compasión involuntaria transformó a una joven ordinaria en la guardiana del secreto más peligroso de México. Suscríbete ahora para descubrir cómo el destino de un imperio criminal quedó en manos de una mujer que solo buscaba pagar la operación de su madre. Marisol Hernández nunca había visto tanta sangre en su vida. Se filtraba entre sus dedos mientras presionaba desesperadamente contra la herida del hombre que había recogido hace apenas 20 minutos. Un extraño con traje caro que ahora manchaba el desgastado tapizado de su coche. Un vehículo que representaba 4 años de ahorros trabajando dobles turnos en la cafetería El Rincón. «Sigue presionando», murmuró el hombre con una voz sorprendentemente controlada para alguien que perdía tanta sangre. «Más fuerte». Marisol obedeció, aumentando la presión sobre la improvisada compresa que había hecho con su suéter favorito, ahora irreconocible bajo la oscura mancha que se expandía. «¿Necesitas un hospital?», insistió ella por tercera vez, su voz quebrándose ligeramente. «No», la respuesta fue tajante, casi un gruñido. «Nada de hospitales. Te dije, a la dirección que te di». El pequeño apartamento en las afueras de Ciudad Juárez parecía inaccesiblemente lejano. Marisol nunca debió haberse detenido cuando vio al hombre tambalear en aquella calle desierta. Nunca debió haber bajado la ventanilla cuando él se acercó. Y definitivamente nunca debió haberle permitido entrar en su coche cuando vio la mancha oscura expandiéndose por su costado. Pero algo en sus ojos, una mezcla de determinación feroz y vulnerable humanidad, había tocado algo dentro de ella. Esa misma mirada que veía en su madre cada vez que luchaba contra el cáncer, que lentamente la consumía. La mirada de alguien que se negaba a rendirse, incluso cuando todo parecía perdido. «¿Quién te hizo esto?», preguntó Marisol, intentando mantenerlo consciente mientras navegaba por calles secundarias, evitando las avenidas principales como él le había indicado. «Nadie que necesites conocer», respondió él, su respiración cada vez más superficial. «Mientras menos sepas, más segura estarás». Un escalofrío recorrió la espalda de Marisol. Hasta ese momento había estado tan enfocada en detener la hemorragia que no se había permitido considerar en qué clase de situación se había metido. El traje del hombre, a pesar de estar empapado y manchado, era evidentemente costoso. Su reloj, un Rolex que probablemente costaba más que todo lo que Marisol poseía, brillaba tenuemente bajo las luces intermitentes de la calle. Y había algo más, algo en su manera de hablar, en la forma en que daba órdenes esperando ser obedecido sin cuestionamiento. ¿Eres algún tipo de empresario?», preguntó sabiendo que la respuesta probablemente era mucho más complicada. Una risa seca, casi dolorosa, escapó de los labios del hombre. «Sí, se podría decir que manejo un negocio familiar». Sus ojos, oscuros y penetrantes, se clavaron en los de ella a través del espejo retrovisor. «Pero esta noche parece que mis competidores intentaron una adquisición hostil». Marisol tragó saliva. No era estúpida. Vivir en Ciudad Juárez significaba entender las reglas no escritas, los silencios significativos, los territorios invisibles, pero muy reales que dividían la ciudad. Significaba reconocer cuándo mirar hacia otro lado, cuándo bajar la cabeza, cuándo pretender no haber visto nada. Y ahora había invitado algo muy peligroso a su pequeño y precario mundo.
Derecha en la próxima, ordenó el hombre, su voz cada vez más débil. Luego la tercera entrada, edificio azul. Marisol giró el volante, entrando en un complejo de apartamentos sorprendentemente elegante para esta parte de la ciudad. No era lujoso, pero sí considerablemente mejor que el edificio donde ella rentaba una habitación. Estaciona detrás, entrada trasera, murmuró él, luchando visiblemente por mantenerse consciente. Cuando finalmente apagó el motor, Marisol se dio cuenta de que sus manos temblaban incontrolablemente. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no simplemente lo había dejado en alguna sala de emergencias y se había alejado de toda esta situación? Porque no podía, porque algo dentro de ella, tal vez la misma tenacidad que la había mantenido trabajando 18 horas diarias para pagar los tratamientos de su madre, se negaba a abandonar a alguien que necesitaba ayuda, sin importar quién fuera. «Necesito que me ayudes a entrar», dijo el hombre, interrumpiendo sus pensamientos. Marisol salió del coche y abrió la puerta trasera. El hombre intentó moverse, pero un gemido de dolor escapó de sus labios. Era más pesado de lo que parecía, y Marisol luchó por soportar su peso mientras lo ayudaba a salir del vehículo. «Llave, bolsillo derecho», murmuró contra su oído. Con una mano temblorosa, Marisol buscó en el bolsillo de su pantalón, incómodamente consciente de la proximidad entre ellos. Sus dedos encontraron un manojo de llaves y las extrajo cuidadosamente. El apartamento, cuando finalmente lograron entrar, era sorprendentemente normal. Marisol había esperado algo más, ostentoso. En cambio, se encontró en un espacio modesto pero bien amueblado, limpio, funcional, casi austero. «El baño», dijo él, señalando un pasillo. «Necesito limpiar esto». Marisol lo guió hasta el baño, donde él se apoyó pesadamente contra el lavabo. Sus ojos se encontraron en el espejo y por primera vez ella vio miedo en ellos. No miedo por su vida, sino algo más profundo, más complejo. «Vas a necesitar ayuda con eso», dijo ella, señalando la herida que seguía sangrando. Él la miró fijamente, como evaluándola, tomando una decisión. «En el botiquín hay material médico», dijo finalmente. «Voy a necesitar que extraigas la bala». Marisol sintió que la habitación comenzaba a girar. «Yo no puedo hacer eso. No soy médico». «Esta noche tendrás que serlo», respondió él, con una mueca que pretendía ser una sonrisa, «a menos que quieras tener mi muerte en tu conciencia. Podríamos llamar a un médico, o...» «No», la interrumpió bruscamente. «Nadie puede saber que estoy aquí. Nadie». Lentamente comenzó a quitarse la chaqueta, luego la camisa ensangrentada, revelando un torso musculoso marcado por cicatrices antiguas. Demasiadas cicatrices para un empresario común. «Me llamo Alejandro», dijo, mientras se sentaba en el borde de la bañera. «Alejandro Vega». El nombre cayó en la pequeña habitación como una bomba. Incluso Marisol, que intentaba mantenerse al margen de los asuntos relacionados con los cárteles, conocía ese nombre. Todos en Ciudad Juárez lo conocían. Alejandro Vega, el líder del cártel Nuevo Imperio. El hombre cuyo nombre se pronunciaba en susurros, si es que se pronunciaba. Y ahora estaba en un pequeño baño con él, a punto de extraer una bala de su cuerpo. «Si quieres irte lo entenderé», dijo Alejandro, leyendo la expresión de horror en su rostro. «Pero si te quedas, te prometo que estarás bajo mi protección. Y la protección de un Vega significa algo en esta ciudad. Marisol debería haber corrido. Cualquier persona sensata lo habría hecho. Pero en lugar de eso, abrió el botiquín y comenzó a sacar gasas, desinfectante, pinzas. «No tengo anestesia», murmuró, intentando que su voz no temblara. Alejandro soltó una risa amarga. «He soportado cosas peores». Mientras Marisol preparaba lo necesario para el improvisado procedimiento, Alejandro la observaba atentamente. Había algo en esta mujer, una determinación silenciosa, una fuerza que no alardeaba de sí misma, que le resultaba fascinante. En su mundo, las personas actuaban por miedo o ambición, pero ella parecía movida por algo más simple y a la vez más profundo: compasión. «¿Por qué me ayudas?», preguntó finalmente, mientras ella limpiaba la herida con manos
sorprendentemente firmes. Marisol se detuvo, pensativa. Mi madre siempre dice que debemos ayudar a quienes lo necesitan, sin preguntar si lo merecen, respondió después de un momento. Supongo que es una lección que aprendí bien. Tu madre suena como una mujer sabia. Una sombra cruzó el rostro de Marisol. Lo es. Está luchando contra un cáncer de páncreas. Los médicos dicen que necesita una operación, pero se interrumpió, como si hubiera dicho demasiado. Alejandro asintió, comprendiendo lo que no decía. El costo. Siempre se trataba del dinero. Respira hondo, indicó Marisol, sosteniendo las pinzas. Esto va a doler. Lo que siguió fueron los 30 minutos más intensos en la vida de Marisol. Con una concentración que no sabía que poseía, trabajó para extraer la bala alojada cerca del hígado de Alejandro. Él no gritó, aunque el sudor frío que cubría su cuerpo y la forma en que sus nudillos se tornaron blancos al aferrarse al borde de la bañera, revelaban la agonía que estaba soportando. Cuando finalmente extrajo la bala, un pequeño trozo de metal que parecía demasiado insignificante para causar tanto daño, Marisol sintió una extraña sensación de logro mezclada con horror por lo que acababa de hacer. «Lo hiciste bien», murmuró Alejandro, su voz débil pero firme. «Muy bien». Marisol vendó la herida con las gasas y el material que encontró en el botiquín sorprendentemente bien surtido. Sus manos, ahora manchadas con la sangre de uno de los hombres más peligrosos de México, trabajaban con una precisión que nunca había necesitado en la cafetería. «Necesitas descansar», dijo cuando terminó, «y probablemente antibióticos». Alejandro asintió, permitiendo que lo ayudara a levantarse y guiarlo hasta la habitación contigua, donde una cama sencilla ocupaba el centro del espacio. Se dejó caer pesadamente sobre el colchón, el agotamiento finalmente alcanzándolo. «En el armario de la cocina, detrás de las latas de frijoles, hay un teléfono», dijo, sus palabras comenzando a arrastrarse. «Llama al único número que está guardado. Di que el águila está herida pero a salvo. Nada más». Marisol asintió, aunque una parte de ella se preguntaba si debería simplemente irse ahora, olvidar todo lo que había sucedido esta noche. Pero algo la mantenía allí, un sentido de responsabilidad que no podía explicar completamente. Encontró el teléfono exactamente donde Alejandro había dicho, un modelo antiguo, básico, claramente un burner, destinado a ser desechados después de su uso. Con dedos temblorosos, marcó el único número almacenado. Una voz masculina, profunda y cautelosa, respondió al segundo timbre. «¿Quién es?» «El águila está herida pero a salvo», dijo Marisol, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Un largo silencio siguió a sus palabras. «¿Quién eres tú?», preguntó finalmente la voz. «Solo alguien que ayudó al águila». Otro silencio, este aún más largo. «No te muevas de donde estás, no llames a nadie más, no abras la puerta a nadie, estaremos allí en 20 minutos». La llamada se cortó dejando a Marisol sola con el zumbido de la línea muerta. 20 minutos. 20 minutos para decidir si permanecería en este apartamento y se involucraría aún más en algo que claramente estaba más allá de su comprensión, o si tomaría su viejo tsuru y desaparecería en la noche, rezando para que nadie la encontrara jamás. 20 minutos que determinarían el resto de su vida. Regresó a la habitación donde Alejandro ya había caído en un sueño inquieto. Su rostro, ahora limpio de sangre, revelaba facciones sorprendentemente atractivas. No era el monstruo que los periódicos y rumores describían, era solo un hombre peligroso sin duda, pero un hombre al fin y al cabo. Marisol se sentó en una silla junto a la ventana, desde donde podía vigilar tanto a Alejandro como la calle. Mientras esperaba, pensó en su madre, en el pequeño apartamento que compartían, en las facturas médicas que se acumulaban sobre la mesa de la cocina. Pensó en las horas extra que había estado trabajando, en los préstamos que había solicitado y le habían negado, en la desesperación que crecía dentro de ella con cada día que pasaba. Y pensó en las historias que había escuchado sobre Alejandro Vega.
el hombre que controlaba el flujo de drogas desde Ciudad Juárez hasta los Estados Unidos, el hombre cuyo nombre se asociaba con decenas, quizás cientos de muertes, el hombre que ahora respiraba superficialmente a pocos metros de ella. Exactamente 18 minutos después de la llamada, un sedán negro con vidrios polarizados se detuvo frente al edificio. Dos hombres bajaron, moviéndose con la cauta eficiencia de depredadores. Marisol contuvo la respiración mientras los observaba aproximarse a la entrada trasera. Segundos después, un golpe suave, casi inaudible, sonó en la puerta. Con el corazón martilleando contra sus costillas, Marisol se acercó a la puerta. A través de la mirilla, vio a dos hombres vestidos con ropa oscura. Ambos tenían las manos visibles, pero la forma en que se paraban dejaba claro que estaban armados. «¿Quién es?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Estamos aquí por el Águila», respondió el más alto de los dos hombres. Con manos temblorosas, Marisol abrió la puerta, manteniéndose parcialmente oculta detrás de ella. Los hombres entraron silenciosamente, escaneando el apartamento con miradas expertas. El más bajo, un hombre de complexión sólida con una cicatriz que atravesaba su mejilla derecha, la examinó de pies a cabeza. «¿Tú lo ayudaste?». Marisol asintió, incapaz de encontrar su voz. «¿Dónde está?». Ella señaló hacia la habitación. El hombre más alto se dirigió inmediatamente allí, mientras que el de la cicatriz permaneció con Marisol. «¿Sacaste la bala?». Otro asentimiento. El hombre la estudió durante un largo momento, como si intentara resolver un rompecabezas particularmente complejo. «Soy Diego», dijo finalmente, la mano derecha de don Alejandro. «Marisol», respondió ella, sorprendida por la formalidad de la presentación. «Has hecho algo muy valiente esta noche, Marisol», continuó Diego, «o muy estúpido, aún está por verse». Desde la habitación pudieron escuchar voces bajas, el otro hombre hablando con Alejandro, quien aparentemente había despertado. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Marisol, su voz apenas audible. Diego la miró con algo que podría haber sido compasión. «Ahora estás involucrada», respondió simplemente, «y en nuestro mundo, una vez que estás dentro, no hay salida fácil». Antes de que Marisol pudiera responder, el otro hombre regresó a la sala. «Está débil, pero estable», informó. «La chica hizo un buen trabajo. Don Alejandro quiere hablar con ella», agregó, dirigiéndose a Diego, pero mirando a Marisol. Con piernas que de repente parecían hechas de gelatina, Marisol regresó a la habitación. Alejandro estaba ahora sentado en la cama, apoyado contra la cabecera. A pesar de su evidente debilidad, había una innegable aura de autoridad a su alrededor. «Cierra la puerta», ordenó suavemente. Marisol obedeció, sintiendo como si acabara de entrar en la guarida del león. «Me salvaste la vida esta noche», dijo Alejandro sin preámbulos. «¿Por qué?». Marisol consideró la pregunta. ¿Por qué lo había hecho? ¿Compasión? ¿Estupidez? ¿O algo más? «Vi a alguien que necesitaba ayuda», respondió finalmente. «No me detuve a pensar en quién era». Alejandro la estudió con ojos que parecían ver demasiado. «La mayoría de las personas en esta ciudad me conocen», dijo. «Si me hubieran visto sangrando en la calle, habrían pasado de largo, o habrían terminado el trabajo. Yo no soy la mayoría de las personas». Una sonrisa, genuina aunque débil, apareció en los labios de Alejandro. «Eso está claro», hizo una pausa como si estuviera tomando una decisión. «Diego me dijo que mencionaste algo sobre tu madre, una operación que necesita». Marisol se tensó. No recordaba haber mencionado eso a Diego. «Las paredes aquí son delgadas», explicó Alejandro, interpretando correctamente su confusión. «Y mis hombres tienen buen oído». «No te ayudé esperando una recompensa», se apresuró a aclarar Marisol. «Lo sé», respondió Alejandro. «Si hubieras actuado por interés, probablemente te habría hecho matar». La casualidad con la que pronunció esas palabras envió un escalofrío por la espalda de Marisol. «Pero actuaste por compasión», continuó. «Y en mi mundo, eso es tan raro que merece ser recompensado», hizo un gesto hacia la mesita de noche. «Abre el cajón». Con cautela, Marisol obedeció. Dentro había un sobre blanco, grueso y pesado. «Tómalo»,
indicó Alejandro. Es tuyo. Con dedos temblorosos, Marisol abrió el sobre. Dentro había más dinero del que había visto en su vida, fajos de billetes perfectamente ordenados. Esto es, comenzó, incapaz de terminar la frase. Suficiente para la operación de tu madre, completó Alejandro, y algo más. Marisol miró el dinero, luego a Alejandro, sintiendo una extraña mezcla de alivio y terror, porque sabía instintivamente que este dinero venía con un precio. Tal vez no uno que Alejandro estuviera cobrando explícitamente ahora, pero un precio. No obstante. ¿Por qué?, preguntó. Considerarlo un pago por servicios médicos, respondió Alejandro, con una ligera sonrisa. O, si prefieres, el inicio de una deuda que tengo contigo. Marisol dudó, el sobre pesando en sus manos, como si estuviera lleno de plomo en lugar de papel. ¿Qué sucede si lo acepto? La sonrisa de Alejandro se desvaneció, reemplazada por una expresión seria. Entonces deberás olvidar esta noche, dijo. Olvidar mi rostro, olvidar este lugar. Seguir con tu vida y nunca mirar atrás. ¿Y si no puedo hacer eso? Algo cambió en la mirada de Alejandro, un destello de algo que podría haber sido respeto. Entonces esta conversación se vuelve mucho más complicada, respondió después de un momento, porque significaría que eres más como yo de lo que crees. Un golpe suave en la puerta interrumpió el momento. Diego asomó la cabeza. Tenemos que movernos pronto, jefe, dijo. No es seguro permanecer aquí. Alejandro asintió. Luego volvió a mirar a Marisol. Tienes que tomar una decisión ahora, dijo. Tomar el dinero y desaparecer de mi vida, o... ¿O qué?, preguntó Marisol cuando él dejó la frase incompleta. Alejandro la miró fijamente, sus ojos oscuros e insondables. «O venir conmigo». El silencio que siguió a esas palabras pareció extenderse por una eternidad. «¿Ir contigo?», repitió Marisol finalmente, insegura de haber escuchado correctamente. «¿A dónde?». «A un lugar seguro por ahora», respondió Alejandro. «Después, eso dependerá de varias cosas». «Mi madre», comenzó Marisol. «No puedo simplemente...» «Será atendida», interrumpió Alejandro. «Los mejores médicos, el mejor tratamiento. Tienes mi palabra, la palabra de un narcotraficante. ¿Cuánto valía realmente?». Y sin embargo, mientras miraba a los ojos de este hombre, Marisol sintió una extraña certeza de que, al menos en esto, estaba diciendo la verdad. «¿Por qué querrías que vaya contigo?», preguntó aún confundida. «Soy nadie, solo una mesera». «Una mesera que extrajo una bala de mi cuerpo sin desmayarse», corrigió Alejandro. «Una mujer que me recogió de la calle cuando cualquier otra persona habría pasado de largo. Alguien con el valor y la inteligencia para sobrevivir en esta ciudad, trabajando honestamente», hizo una pausa. «Personas como tú son raras en mi mundo, Marisol. Y las personas raras tienen valor». Diego volvió a aparecer en la puerta, su expresión más urgente esta vez. «Jefe, tenemos que irnos, ahora». Alejandro asintió, luego miró a Marisol expectante. Y en ese momento, en esa pequeña habitación, en un apartamento anónimo en Ciudad Juárez, con las manos aún manchadas con la sangre de un hombre que representaba todo lo que ella había pasado su vida evitando, Marisol Hernández tomó una decisión que cambiaría el curso de su existencia para siempre. «Iré contigo», dijo sorprendida por la firmeza de su propia voz, «pero con una condición». Los ojos de Alejandro se entrecerraron ligeramente. «¿Condición? Quiero ver a mi madre antes. Necesito asegurarme de que estará bien». Por un momento, Marisol temió haber cruzado una línea. En el mundo de Alejandro Vega, las personas no ponían condiciones, obedecían órdenes. Pero entonces, para su sorpresa, Alejandro sonrió. «Diego», llamó sin apartar la mirada de Marisol. «Haz los arreglos necesarios para visitar a la madre de la señorita Hernández y contacta al doctor Ramírez. Dile que tenemos una nueva paciente, máxima prioridad». Diego asintió, aunque Marisol pudo ver una momentánea expresión de sorpresa cruzar su rostro antes de que la ocultara. «Estaremos listos para partir en 5 minutos», dijo, retirándose. Cuando quedaron solos nuevamente, Alejandro intentó incorporarse,
haciendo una mueca de dolor en el proceso. «Déjame ayudarte», ofreció Marisol, acercándose instintivamente. Mientras lo ayudaba a ponerse de pie, sintiendo la solidez de su cuerpo contra el suyo, una realización la golpeó con fuerza. Estaba a punto de entrar en un mundo del que pocas personas regresaban. Un mundo de violencia, poder y dinero que operaba bajo reglas completamente diferentes a las que ella conocía. «Deberías saber», dijo Alejandro, su rostro ahora tan cerca del suyo que podía sentir su aliento, «que una vez que entres en mi mundo, nada será igual para ti». Marisol sostuvo su mirada. «Mi mundo ya cambió en el momento en que te subiste a mi coche». Algo parecido a admiración brilló en los ojos de Alejandro. «Creo que vas a encajar mejor de lo que piensas», dijo. Y mientras lo ayudaba a salir de la habitación, Marisol se preguntó si eso era algo bueno o terriblemente malo. El viaje a la pequeña casa donde Marisol vivía con su madre fue tenso y silencioso. Viajaban en un convoy de 3 vehículos, un sedán negro adelante, la SUV blindada donde iban Marisol, Alejandro y Diego, y otro sedán cerrando la marcha. A pesar de ser casi las 3 de la madrugada, los hombres de Alejandro se movían con la precisa eficiencia de un equipo militar bien entrenado. «¿Estás segura de que tu madre estará despierta?», preguntó Diego desde el asiento del copiloto. «Mi madre apenas duerme desde que comenzó la quimioterapia», respondió Marisol. «Y si no lo está, la despertaré. Necesito hablar con ella antes de...». Dejó la frase incompleta, aún incapaz de articular exactamente lo que estaba a punto de hacer. Alejandro, sentado junto a ella en el asiento trasero, la observaba con una expresión indescifrable. Había recuperado algo de color, pero Marisol podía ver por la tensión en su mandíbula que aún sufría un dolor considerable. «¿Qué le dirás?», preguntó. Marisol miró por la ventana, observando las calles familiares transformarse en algo ajeno y peligroso bajo la nueva realidad en la que se encontraba. «La verdad», respondió finalmente, «o al menos parte de ella, que voy a acompañar a alguien que puede ayudarla, que estaré bien, que no se preocupe». «¿Y crees que te creerá?». Una sonrisa triste apareció en los labios de Marisol. «Mi madre ha pasado su vida viendo a través de las mentiras. No puedo engañarla, incluso si quisiera». Se detuvieron a una cuadra de la modesta casa de 2 habitaciones que Marisol había llamado hogar durante los últimos 5 años. Un lugar pequeño pero limpio, donde ella había cuidado de su madre desde que la enfermedad la había obligado a dejar su trabajo como maestra de primaria. «Iré contigo», dijo Alejandro, haciendo un ademán de abrir la puerta. «No puedes», intervino Diego rápidamente. «Es demasiado peligroso». «Necesito estirar las piernas», insistió Alejandro, con una expresión que dejaba claro que no aceptaría un no por respuesta. «Además, quiero conocer a la mujer que crió a alguien tan valiente». Diego parecía querer protestar, pero finalmente asintió, dando instrucciones precisas a los hombres en los otros vehículos a través de su radio. Cuando Marisol y Alejandro descendieron del vehículo, fueron inmediatamente flanqueados por 4 hombres que se movían como sombras en la oscuridad. Marisol nunca se había sentido tan expuesta y protegida al mismo tiempo. Alejandro caminaba lentamente, apoyándose ligeramente en Marisol. A cualquier observador casual podrían haber parecido una pareja regresando tarde de una fiesta, él quizás un poco ebrio, ella ayudándolo a mantenerse estable. Pero los hombres armados que lo rodeaban discretamente contaban una historia muy diferente. «Es aquí», dijo Marisol, deteniéndose frente a una pequeña casa de paredes desconchadas, pero cuidadosamente mantenida. Un diminuto jardín frontal, con macetas de geranios alineadas junto a la entrada, añadía un toque de color que contrastaba con la decadencia general del vecindario. «Bonito lugar», comentó Alejandro, y por su tono, Marisol supo que lo decía en serio. «Era de mi abuela», explicó buscando las llaves en su bolso. «Nos la dejó cuando murió». Al abrir la puerta, Marisol fue recibida por el familiar olor a hierbabuena y medicamentos. Una luz tenue iluminaba la sala de estar, donde un sillón gastado pero impecablemente limpio se situaba frente a un pequeño televisor. «¿Mamá?», llamó suavemente. «¿Estás despierta?». Un movimiento en la habitación contigua fue seguido
por la aparición de una mujer delgada envuelta en una bata de franela descolorida. A pesar de la evidente fragilidad causada por la enfermedad, doña Carmen Hernández mantenía una postura erguida que hablaba de dignidad y fortaleza interior. Su cabello completamente blanco y escaso, debido a los tratamientos, estaba recogido en una simple trenza. Sus ojos, sin embargo, eran idénticos a los de Marisol, grandes, expresivos y extraordinariamente perceptivos. Esos ojos se posaron primero en su hija, luego en el hombre que la acompañaba, y finalmente en las manchas de sangre que aún marcaban la ropa de ambos. «Marisol», dijo, su voz sorprendentemente firme, «¿qué has hecho?». Antes de que Marisol pudiera responder, Alejandro dio un paso adelante, inclinando respetuosamente la cabeza. «Señora Hernández», dijo, su voz suave pero clara, «soy Alejandro Vega. Su hija me salvó la vida esta noche». Si el nombre significó algo para Carmen, no lo demostró. Su expresión permaneció serena mientras evaluaba al hombre frente a ella. «Eso suena a algo que mi Marisol haría», respondió finalmente. «Siempre ha tenido un corazón demasiado grande para su propio bien». Se acercó al sillón y se sentó lentamente, haciendo un gesto hacia el sofá frente a ella. «Siéntense, por favor. Parece que ambos han tenido una noche difícil». Marisol miró a Alejandro, sorprendida por la calma de su madre. Él asintió ligeramente y ambos se sentaron en el sofá. «Mamá», comenzó Marisol, «hay algo que necesito decirte». Carmen levantó una mano, deteniéndola. «Antes de que continúes, quiero que sepas algo», dijo, sus ojos fijos en los de su hija. «Hace muchos años, tu padre me dijo algo similar, con la misma expresión en sus ojos. Al día siguiente se fue. 3 días después encontraron su cuerpo en un canal de drenaje». Marisol sintió que toda la sangre abandonaba su rostro. Su padre había muerto cuando ella tenía 6 años. «Un accidente», le había dicho siempre su madre. «Un terrible accidente. El señor Vega no es el primer hombre de su tipo que entra en esta casa», continuó Carmen, ahora mirando directamente a Alejandro. «Reconozco el mundo al que pertenece. Lo he visto devorar a demasiadas buenas personas». Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Marisol miró a Alejandro, esperando ver ira o amenaza en su rostro. En cambio, lo que encontró fue una expresión de profundo respeto. «Su esposo», comenzó Alejandro, «trabajaba para la familia Ordóñez», interrumpió Carmen. «Como contador. Descubrió algo que no debería haber descubierto y pensó que podía usarlo para negociar una vida mejor para nosotras». Una sonrisa triste cruzó su rostro. Era un buen hombre, demasiado bueno para el mundo en el que intentó jugar. Marisol sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo lo que creía saber sobre su familia, sobre su historia, se desmoronaba con cada palabra. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó con voz quebrada. Carmen extendió una mano temblorosa para tocar la mejilla de su hija. «Para protegerte, mi niña, para mantenerte lo más lejos posible de ese mundo». Luego se volvió hacia Alejandro, su mirada ahora dura como el acero. «Y ahora usted viene a llevársela». No era una pregunta. Alejandro sostuvo su mirada sin vacilar. «Su hija me salvó cuando nadie más lo habría hecho», respondió. «Esa clase de acción tiene consecuencias. Pero le prometo que estará protegida. Tiene mi palabra». «¿Su palabra?», repitió Carmen, una risa amarga escapando de sus labios. «Luis Ordóñez también dio su palabra de que mi esposo estaría seguro si cooperaba». El nombre pareció tener un efecto inmediato en Alejandro, cuyos ojos se entrecerraron ligeramente. «Luis Ordóñez y yo no somos el mismo tipo de hombre, doña Carmen», dijo, su voz ahora más baja, más intensa. «Él traicionaba su palabra como respira. Yo considero la mía sagrada». Carmen estudió su rostro durante un largo momento. «Quizás, o quizás todos los hombres como usted dicen lo mismo», se volvió hacia su hija. «Marisol, si quieres irte con este hombre no puedo detenerte. Ya eres una mujer, pero debes entender en qué te estás metiendo». «Mamá», Marisol tomó las manos de su madre entre las suyas. «El señor Vega ha prometido ayudarte. La operación, los tratamientos, todo.
Carmen negó con la cabeza. ¿A qué costo, hija? ¿A qué costo? Al costo de permitirme pagar una deuda de honor, intervino Alejandro. Su hija salvó mi vida sin saber quién era yo, sin pedir nada a cambio. Esa clase de acción merece ser reconocida. Se inclinó hacia adelante, a pesar del evidente dolor que el movimiento le causó. Doña Carmen, le prometo que su hija no será lastimada mientras esté bajo mi protección. Y le prometo que usted recibirá el mejor cuidado médico disponible, sin importar lo que Marisol decida hacer después de esta noche. Carmen miró a su hija, luego a Alejandro y finalmente a las manchas de sangre que aún cubrían la ropa de ambos. «Qué ciego es el destino a veces», murmuró, «más para sí misma que para ellos. Todo lo que he hecho para mantenerla alejada de ese mundo, y sin embargo, aquí estamos». Se enderezó en su asiento, recuperando algo de la dignidad y presencia que debió haber poseído antes de que la enfermedad consumiera su cuerpo. «Señor Vega», dijo con voz firme, «si mi hija va con usted, debe prometerme algo más». Alejandro asintió, esperando. «Cuando llegue el momento, cuando ya no le sea útil o cuando el peligro sea demasiado grande, la dejará ir, sin condiciones, sin consecuencias. La dejará volver a una vida normal si eso es lo que ella elige». Marisol estaba a punto de protestar, de decir que ella podía tomar sus propias decisiones, pero la mirada de su madre la silenció. Alejandro consideró las palabras de Carmen, su rostro impasible. Finalmente asintió una vez. «Tiene mi palabra», dijo. «Cuando llegue ese momento, si Marisol desea irse, la dejaré ir». Carmen pareció satisfecha, aunque sus ojos seguían cargados de preocupación. «Bien», se volvió hacia su hija. «Marisol, ve a empacar algunas cosas. Estoy segura que el señor Vega quiere partir lo antes posible». Marisol dudó, sorprendida por la rápida resolución de su madre. «Mamá, ¿estás segura de que...?» «Ve, hija», interrumpió Carmen suavemente. «Quiero hablar a solas con el señor Vega un momento». Con una última mirada preocupada, Marisol se levantó y se dirigió a su habitación, consciente de que probablemente sería la última vez que vería este lugar en mucho tiempo, quizás para siempre. Mientras seleccionaba rápidamente algunas prendas y objetos personales, podía escuchar el murmullo de las voces en la sala. No podía distinguir las palabras, pero el tono, intenso, urgente, la llenó de una extraña inquietud. Cuando regresó a la sala con una pequeña maleta, encontró a su madre y a Alejandro en una posición sorprendente. Carmen sostenía las manos de Alejandro entre las suyas, como en una especie de bendición o pacto, sus rostros cercanos, sus expresiones solemnes. Se separaron cuando la vieron, y Marisol notó que su madre parecía haber envejecido 10 años en los minutos que había estado ausente. «Es hora», dijo Carmen, poniéndose de pie con dificultad. Marisol dejó su maleta y se apresuró a abrazar a su madre, inhalando su familiar aroma a hierbabuena y medicamentos, intentando grabar en su memoria la sensación de sus brazos frágiles pero firmes. «Te amo, mamá», susurró contra su cabello blanco. «Todo va a estar bien». Carmen se apartó ligeramente, enmarcando el rostro de su hija con sus manos. «Recuerda quién eres, Marisol», dijo con voz firme. «No importa lo que veas, lo que te pidan hacer, lo que te ofrezcan. Recuerda que eres mi hija, la hija de Eduardo y Carmen Hernández. Y nosotros no nos doblamos, no nos rompemos». Marisol asintió, incapaz de hablar a través del nudo en su garganta. «Y usted», añadió Carmen volviéndose hacia Alejandro, «recuerde su promesa». Alejandro inclinó la cabeza en un gesto de respeto. «No la olvidaré». Mientras salían de la casa, Marisol sintió que estaba abandonando no solo su hogar, sino toda su vida anterior, como si la persona que había sido hasta esa noche, Marisol Hernández, mesera, hija, mujer común, estuviera muriendo y alguien nuevo estuviera tomando su lugar. En la calle, los hombres de Alejandro los rodearon inmediatamente, guiándolos hacia los vehículos que esperaban. Diego, que había permanecido fuera vigilando, lanzó una mirada interrogante a Alejandro, quien respondió con un simple asentimiento.
Antes de subir al vehículo, Marisol se volvió para mirar por última vez la pequeña casa. Su madre estaba de pie en la puerta, una figura frágil pero erguida, observándola. Levantó una mano en despedida y Marisol hizo lo mismo, con la sensación de que estaba cerrando un capítulo de su vida que nunca podría volver a abrir. «¿Estará bien?», dijo Alejandro a su lado. «Te doy mi palabra». Marisol asintió, tragando el nudo en su garganta. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó mientras subía al vehículo. Alejandro la siguió, moviéndose cuidadosamente para evitar tensionar su herida. «A un lugar seguro», respondió, «lejos de la ciudad». Mientras el convoy se ponía en movimiento, deslizándose por las calles desiertas de Ciudad Juárez como fantasmas en la noche, Marisol tuvo la extraña sensación de estar despertando de un sueño, o quizás entrando en uno. El amanecer los encontró viajando por una carretera secundaria que serpenteaba a través del desierto de Chihuahua. Habían cambiado de vehículos 2 veces durante la noche, siguiendo un protocolo de seguridad que parecía ensayado hasta la perfección. En el último cambio, Marisol había notado que Alejandro finalmente permitió que Diego revisara su herida, aplicando nuevos vendajes y administrándole analgésicos que llevaba en un maletín médico. A pesar del dolor que evidentemente sentía, Alejandro se había mantenido alerta durante todo el viaje, dando instrucciones precisas por teléfono, consultando ocasionalmente un mapa en su tablet y manteniendo una conversación constante por radio con los vehículos que los escoltaban. Solo ahora, mientras el sol comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo el desierto de tonos dorados y rojos, parecía permitirse un momento de descanso. Su cabeza se inclinó ligeramente hacia atrás contra el asiento, sus ojos cerrados, su respiración más profunda y regular. Marisol lo observó en silencio, aprovechando la oportunidad para estudiar realmente al hombre al que había decidido seguir. En reposo, sus facciones parecían más jóvenes, menos marcadas por la constante tensión y vigilancia. Notó una cicatriz delgada que cruzaba su ceja izquierda y otra más pronunciada que asomaba por el cuello de su camisa. Marcas de una vida violenta, sin duda. ¿Qué estaba haciendo? La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Cómo había pasado de ser una simple mesera a estar sentada junto a uno de los narcotraficantes más poderosos de México, huyendo a través del desierto? ¿En qué momento su vida había dado un giro tan dramático? ¿Arrepentida? La voz de Alejandro la sobresaltó. Sus ojos seguían cerrados, pero una ligera sonrisa curvaba sus labios. «¿Cómo supiste que estaba despierta?», preguntó Marisol, evitando responder directamente. «Tu respiración», respondió simplemente, abriendo los ojos para mirarla, «cambia cuando piensas demasiado». Marisol se encontró sonriendo a su pesar. «¿Y cómo sabrías eso después de conocerme por unas horas?». La sonrisa de Alejandro se amplió ligeramente. «Mi negocio requiere ser muy observador», respondió, «y tú eres particularmente fácil de leer». ¿Es eso un cumplido o una crítica? Ambos, quizás, hizo una pausa. «No has respondido mi pregunta. ¿Estás arrepentida?». Marisol miró por la ventana, observando el paisaje desértico que pasaba a gran velocidad. «No lo sé», respondió honestamente. «Todo ha sucedido tan rápido». «Si quieres regresar», dijo Alejandro, su voz sorprendentemente suave, «aún puedo arreglarlo. Tú vuelves a tu vida, yo me aseguro de que tu madre reciba el tratamiento prometido. Nadie necesita saber que nos conocimos». Marisol lo miró, sorprendida por el ofrecimiento. «¿Lo harías realmente? ¿Dejarme volver como si nada hubiera pasado?». Alejandro la estudió durante un largo momento. «Lo haría», dijo finalmente, «aunque no sería lo que prefiero». «¿Y qué prefieres?». «Que te quedes. Que veas si hay un lugar para ti en mi mundo». La honestidad de su respuesta la desarmó. Había esperado manipulación, quizás incluso amenazas veladas, no esta oferta franca, casi vulnerable. «¿Por qué?», preguntó genuinamente confundida. «¿Qué valor podría tener yo para alguien como tú?». Alejandro se enderezó ligeramente, haciendo una mueca de dolor al mover su costado herido. «La lealtad no se compra, Marisol», dijo, su voz adquiriendo una intensidad que no había mostrado antes. «El dinero compra servicio. El miedo compra obediencia. Pero
La lealtad, la verdadera lealtad viene del corazón, hizo un gesto hacia su herida, y es muy rara en mi mundo. Marisol recordó lo que Diego había dicho sobre estar involucrada ahora. ¿Y crees que me tienes lealtad?, preguntó. Apenas me conoces. No, respondió Alejandro. No te tengo lealtad, todavía no. Pero vi algo en ti anoche, algo que vale la pena explorar. Antes de que Marisol pudiera responder, Diego se volvió desde el asiento del copiloto. Estamos llegando, jefe, ya anunció. Todo parece tranquilo. Alejandro asintió, su expresión cambiando instantáneamente, la breve vulnerabilidad reemplazada por la máscara del líder. Haz el reconocimiento estándar, ordenó, y asegúrate de que el doctor Navarro esté listo. Diego asintió, comunicándose rápidamente por radio con los vehículos que los rodeaban. Marisol miró por la ventana y vio que se aproximaban a una propiedad amurallada en medio del desierto. A simple vista, parecía una hacienda tradicional, paredes blancas, techos de tejas rojas, palmeras y cipreses enmarcando una entrada ornamental. Pero a medida que se acercaban, notó los detalles que la distinguían. Las cámaras de seguridad discretamente ubicadas, el grosor inusual de los muros, las antenas parabólicas parcialmente ocultas en el tejado. No era solo una hacienda, era una fortaleza. Las pesadas puertas de hierro forjado se abrieron cuando se acercaron, revelando un camino de grava que conducía hacia un patio central con una fuente. Hombres armados, vestidos con lo que parecían uniformes tácticos, patrullaban el perímetro. Mientras el convoy entraba en la propiedad, Marisol sintió una mezcla de asombro y temor. Este lugar, tan hermoso y a la vez tan evidentemente preparado para la guerra, sería su nuevo hogar, al menos por ahora. «Bienvenida a La Paloma», dijo Alejandro, observando su reacción. «Mi hogar». Marisol asintió silenciosamente, incapaz de encontrar palabras adecuadas. Cuando el vehículo se detuvo frente a la entrada principal, un grupo de personas ya los esperaba. Distinguió a un hombre mayor con bata médica, flanqueado por dos asistentes con maletines. Varios hombres y mujeres, vestidos con lo que parecía uniforme del personal doméstico, se mantenían respetuosamente a un lado. Diego fue el primero en bajar, realizando un rápido escaneo del área antes de abrir la puerta para Alejandro y Marisol. «Doctor Navarro», saludó Alejandro al hombre de la bata médica mientras descendía cuidadosamente del vehículo. «Gracias por venir tan rápido». «Don Alejandro», respondió el médico con un respetuoso asentimiento, «deberíamos revisar esa herida de inmediato». «En un momento», dijo Alejandro, haciendo un gesto hacia Marisol, que acababa de bajar del vehículo. «Primero, permítame presentarle a la señorita Marisol Hernández. Ella realizó la extracción inicial de la bala y probablemente salvó mi vida». El doctor Navarro miró a Marisol con evidente sorpresa y nuevo interés. «Impresionante», comentó, estudiándola como si fuera un espécimen particularmente interesante. «Me gustaría escuchar exactamente qué procedimiento siguió, señorita Hernández». Antes de que Marisol pudiera responder, una mujer mayor con un porte dignísimo dio un paso adelante desde el grupo del personal doméstico. «Don Alejandro», dijo con voz firme, «todo está preparado como ordenó. La habitación azul para la señorita». «Gracias, doña Soledad», respondió Alejandro. «Por favor, asegúrese de que la señorita Hernández tenga todo lo que necesite». Se volvió hacia Marisol. «Doña Soledad es el ama de llaves. Ella se encargará de ti mientras me atiende el doctor». Marisol asintió, repentinamente consciente de su aspecto. Ropa manchada de sangre, cabello despeinado, ojos cansados por la noche sin dormir. «Ven conmigo, Diego», añadió Alejandro dirigiéndose hacia la entrada principal. «Tenemos mucho que discutir». Mientras Alejandro se alejaba con Diego y el equipo médico, Marisol se encontró bajo la escrutadora mirada del ama de llaves. Doña Soledad la examinó de pies a cabeza con una expresión inescrutable. «Así que tú eres la que extrajo la bala», dijo finalmente, su tono neutro revelando poco de sus pensamientos. «Sí», respondió Marisol, insegura de qué más añadir. Para su sorpresa, una pequeña sonrisa apareció en los labios de la mujer mayor. «Bien», dijo, como si hubiera tomado una decisión. «Ven conmigo.
Necesitas un baño, comida y descanso, en ese orden. Mientras seguía al ama de llaves hacia el interior de la hacienda, Marisol fue consciente de las miradas que la seguían. Curiosidad, sospecha, incluso algo que podría haber sido respeto. Era evidente que noticias de lo sucedido la noche anterior ya habían circulado entre el personal de la casa. El interior de la Paloma era tan impresionante como su exterior. Techos altos con vigas de madera oscura, suelos de terracota pulida, muebles que combinaban piezas antiguas con toques modernos. Arte contemporáneo mexicano colgaba de las paredes junto a pinturas coloniales. La riqueza era evidente, pero mostrada con un gusto refinado que hablaba de generaciones de cultivo, no de ostentación reciente. Esta hacienda ha pertenecido a la familia Vega por 5 generaciones, comentó doña Soledad mientras avanzaban por un largo pasillo. Don Alejandro la renovó completamente hace 3 años, pero mantuvo muchos de los elementos originales. Marisol asintió, absorbiendo la información. 5 generaciones. Eso significaba que los Vega habían sido poderosos mucho antes del auge del narcotráfico. Un dato interesante. ¿Hace cuánto que trabaja aquí?, preguntó, genuinamente curiosa. Toda mi vida, respondió doña Soledad. Mi madre fue ama de llaves para don Roberto, el padre de don Alejandro, y su madre antes que ella. Otro dato interesante. Lealtad intergeneracional. No era común en el volátil mundo del narcotráfico, donde las alianzas cambiaban constantemente y la traición era moneda corriente. Aquí está tu habitación, anunció doña Soledad, deteniéndose frente a una elegante puerta de madera tallada. La habitación azul. Al abrirla, Marisol contuvo el aliento. La estancia era 3 veces más grande que toda la casa que compartía con su madre. Una enorme cama con dosel dominaba el centro, cubierta con ropa de cama en tonos de azul y plata. Ventanales franceses daban a una terraza privada con vista a los jardines y, más allá, al desierto que se extendía hasta el horizonte. Un baño de mármol se veía a través de una puerta entreabierta y un vestidor completamente equipado ocupaba otra pared. El guardarropa tiene algunas prendas que deberían ajustarse a ti, continuó doña Soledad. Don Alejandro dio instrucciones anoche para que estuviera todo preparado. Marisol se volvió hacia ella, confundida. ¿Anoche? Pero, ¿cómo podía saber que vendría aquí, que aceptaría su oferta? Una sonrisa enigmática cruzó el rostro de doña Soledad. Don Alejandro siempre tiene planes dentro de planes, respondió simplemente. Raramente lo toman por sorpresa. Con esas palabras dejó a Marisol sola en la lujosa habitación, prometiendo enviar a alguien con comida después de que tuviera la oportunidad de asearse. Una vez sola, Marisol se dejó caer en el borde de la cama, abrumada por los acontecimientos de las últimas 12 horas. Hace un día estaba sirviendo café y panqueques en el rincón, preocupada por cómo pagaría la siguiente ronda de medicamentos de su madre. Ahora estaba en la fortaleza privada de Alejandro Vega, aparentemente bienvenida como... ¿Qué exactamente? ¿Una invitada? ¿Una empleada? ¿Algo más? Se quitó la ropa manchada de sangre y entró en el lujoso baño. Bajo el chorro caliente de la ducha, mientras veía la sangre seca de Alejandro desaparecer por el desagüe, se preguntó en qué clase de vida había entrado realmente y si algún día podría salir de ella. 3 horas más tarde, después de un baño, una comida sorprendentemente deliciosa y una siesta breve pero profunda, Marisol se encontraba de pie en el balcón de su habitación, observando el desierto. Vestía ropa nueva, jeans que le quedaban perfectamente y una blusa de seda color turquesa que nunca habría podido permitirse en su vida anterior. Su cabello, aún húmedo del baño, se ondulaba ligeramente en la brisa seca. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», llamó, volviéndose hacia la habitación. Diego entró, su expresión tan seria como siempre. «Don Alejandro solicita tu presencia», dijo sin preámbulos, «en su estudio». Marisol asintió, siguiéndolo a través de los pasillos de la hacienda. Notó que el personal con el que se cruzaban parecía dividido en 2 categorías distintas. El personal doméstico, principalmente mujeres mayores como doña Soledad, que se inclinaban respetuosamente.
y hombres más jóvenes con la actitud vigilante de guardias de seguridad, que se cuadraban ligeramente cuando Diego pasaba. El estudio de Alejandro resultó ser una habitación impresionante, ubicada en lo que parecía ser una torre en el extremo oeste de la hacienda. Ventanas en 3 de las 4 paredes ofrecían vistas panorámicas en todas direcciones, estratégicamente posicionadas para observar cualquier aproximación. Estanterías llenas de libros cubrían la pared sin ventanas, mientras que un enorme escritorio de caoba dominaba el centro de la habitación. Alejandro estaba de pie junto a una de las ventanas, hablando por teléfono en voz baja. Vestía ropa limpia, pantalones oscuros y una camisa blanca sencilla, y su cabello húmedo sugería que también se había bañado recientemente. Cuando los vio entrar, concluyó rápidamente su llamada. Marisol saludó, su voz cálida aunque formal. Espero que hayas encontrado todo a tu gusto. Todo es impresionante, respondió ella, insegura de cómo comportarse en este nuevo contexto. Alejandro asintió, complacido. Diego, déjanos solos, por favor, dijo, haciendo un gesto hacia la puerta, y asegúrate de que no seamos interrumpidos. Una vez solos, Alejandro indicó a Marisol que tomara asiento en uno de los sillones de cuero junto a su escritorio, mientras él se acomodaba en el otro. Marisol notó que se movía con cuidado, evidentemente aún dolorido por su herida. El doctor Navarro dice que hiciste un trabajo excelente con la extracción, comenzó Alejandro. Dijo que muchos médicos de urgencias no lo habrían hecho mejor. Marisol sintió un inesperado orgullo ante el cumplido. Pues suerte, respondió. Y miedo. El miedo a veces te hace más competente. O te paraliza, contrarrestó Alejandro. El hecho de que actuaras bajo presión dice mucho de ti. Hizo una pausa, estudiándola con esos ojos oscuros e intensos que parecían ver demasiado. También he recibido noticias sobre tu madre, continuó. El doctor Ramírez ya la ha visitado. Confirmó que es candidata para la operación y los arreglos están en marcha. Será trasladada a una clínica privada en Ciudad de México mañana. Marisol sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Gracias, dijo simplemente. De verdad. Alejandro hizo un gesto, desestimando su gratitud. Una deuda es una deuda, dijo. Yo siempre pago las mías. Se levantó, moviéndose hacia su escritorio donde abrió un cajón y extrajo una carpeta. Ahora debemos hablar de tu situación, dijo, su tono volviéndose más formal. De tu futuro aquí. Marisol se tensó ligeramente. ¿Mi futuro? Alejandro regresó a su asiento, abriendo la carpeta que contenía varios documentos. Como puedes imaginar, mi organización es compleja, comenzó. No solo manejamos el negocio principal, sino varias empresas legítimas que sirven como fachada y como inversiones genuinas. Hizo una pausa. Necesitamos gente confiable en todas estas operaciones. Marisol lo miró con creciente inquietud. Yo soy mesera, Alejandro, dijo. No tengo habilidades especiales, no sé nada de negocios. Y ciertamente no sé nada sobre tu negocio principal. Para su sorpresa, Alejandro sonrió. Esas son ventajas, no desventajas, respondió. No buscamos experiencia. Buscamos lealtad, inteligencia y adaptabilidad. Hizo un gesto hacia la carpeta. Además, tienes más habilidades de las que crees. ¿Qué quieres decir? Tu madre nos contó algunas cosas interesantes sobre ti, dijo Alejandro. 3 años de universidad estudiando enfermería antes de que la enfermedad de ella te obligara a abandonar. Bilingüe en inglés y español. Excelente con los números, según tu jefe en la cafetería, quien te confiaba el cierre de caja todas las noches. Marisol se sorprendió de que ya hubiera investigado tanto sobre ella. Eso apenas me califica para algo en tu organización. Te equivocas, Alejandro sacó una hoja de la carpeta. Basado en tus habilidades y en la confianza que has comenzado a ganar, tengo 3 opciones para ofrecerte. Extendió el documento hacia ella. Marisol lo tomó con cautela, leyendo rápidamente. La primera opción era trabajar en la administración de una de sus empresas legítimas, una cadena de clínicas médicas en el norte de México. La segunda era unirse a su equipo personal como asistente, manejando comunicaciones y logística. La tercera, sorprendentemente,
Era entrenarse como paramédica para su equipo de seguridad. No entiendo, dijo Marisol, levantando la mirada del papel. ¿Por qué me das opciones? ¿Por qué no simplemente ordenarme lo que quieres que haga? La expresión de Alejandro se suavizó ligeramente. Porque la elección importa, Marisol, respondió. Las personas trabajan mejor, son más leales, cuando están haciendo algo que ellos mismos eligieron. Marisol miró nuevamente el documento, considerando las opciones. Cada una ofrecía un salario que era varias veces lo que ganaba en la cafetería, además de alojamiento, seguridad y, más importante, continuación del tratamiento médico para su madre. ¿Qué pasaría si no elijo ninguna?, preguntó, probando los límites. La expresión de Alejandro permaneció tranquila, pero algo en sus ojos se endureció ligeramente. Como dije antes, aún podrías volver a tu vida anterior, dijo, con la condición de que nunca menciones nada de lo que has visto o escuchado. Hizo una pausa. Pero sería un desperdicio. Para ambos. Marisol sopesó sus opciones. Volver a su vida anterior significaba la seguridad de lo familiar, pero también significaba regresar a la lucha diaria por la supervivencia, a los turnos dobles, a la constante ansiedad por el dinero. Las opciones que Alejandro ofrecía significaban seguridad financiera, un propósito, quizás incluso un tipo de poder. Pero también significaban entrar en un mundo de violencia y peligro, un mundo donde las reglas normales no aplicaban. La tercera opción, dijo finalmente, sorprendiéndose incluso a sí misma. Quiero entrenarme como paramédica. Alejandro pareció genuinamente sorprendido por su elección. ¿Estás segura? Es la posición más peligrosa de las tres. Marisol asintió, sintiendo una extraña certeza formarse dentro de ella. Si voy a ser parte de tu mundo, quiero ser útil, dijo. De verdad útil. No escondida en alguna oficina o respondiendo llamadas, hizo una pausa. Además, ya demostré que puedo manejar situaciones médicas de emergencia. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Alejandro. Lo hiciste, sin duda, concedió. Bien entonces. Paramédica será. Extrajo otra hoja de la carpeta y se la entregó. Este es tu contrato. Léelo cuidadosamente antes de firmar. Mientras Marisol leía el documento, notó que estaba sorprendentemente bien redactado, como un contrato de empleo legítimo. Especificaba su posición, responsabilidades, remuneración, e incluso incluía cláusulas sobre confidencialidad y lealtad. Al final, sin embargo, había una sección que hizo que su sangre se enfriara ligeramente. La violación de los términos de confidencialidad y lealtad resultará en la terminación inmediata de este acuerdo, y todas las protecciones y beneficios asociados, incluyendo los relacionados con familiares del firmante. En otras palabras, si traicionaba a Alejandro, no solo ella pagaría el precio, sino también su madre. ¿Alguna pregunta?, inquirió Alejandro, observando su reacción a esa cláusula específica. Marisol levantó la mirada del documento encontrando sus ojos. Solo una, dijo. ¿Qué te hizo confiar en mí tan rápidamente? Porque esto, agitó el contrato, esto es confianza. Alejandro la estudió por un largo momento. No es confianza, no completamente, respondió con honestidad. Es un cálculo. Salvaste mi vida sin saber quién era. Eso habla de tu carácter. Tienes una madre enferma que necesita tratamientos costosos. Eso te da motivación para mantenerte leal. Hizo una pausa. Y hay algo más. Algo que vi en tus ojos cuando extrajiste esa bala. Determinación. La voluntad de hacer lo que sea necesario cuando la situación lo requiere. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Eso es raro, Marisol, y muy valioso en mi mundo. Marisol consideró sus palabras, reconociendo la verdad en ellas. Luego, con una sensación de que estaba cruzando un umbral del que no habría retorno, tomó el bolígrafo que Alejandro le ofrecía y firmó el contrato. Alejandro tomó el documento, lo revisó brevemente y luego lo guardó en la carpeta. «Bienvenida oficialmente a la Organización Vega», dijo, extendiendo su mano. Marisol la tomó sorprendida por la formalidad del gesto. «Tu entrenamiento comenzará mañana», continuó Alejandro. «El doctor Navarro supervisará la parte médica y Diego se encargará del entrenamiento físico y táctico básico». Su expresión se volvió seria. «No será fácil, especialmente para alguien sin experiencia previa en este mundo».
No esperaba que lo fuera, respondió Marisol. Alejandro pareció satisfecho con su respuesta. Una cosa más, dijo alcanzando un pequeño objeto en su escritorio. ¿Esto es para ti? Le entregó un teléfono móvil de aspecto moderno, pero sencillo. Está encriptado y seguro, explicó. Tiene mi número y el de Diego programados. Úsalo solo para comunicaciones relacionadas con tu posición. Podrás llamar a tu madre 2 veces por semana desde mi oficina, en una línea diferente. Marisol tomó el teléfono, sintiendo el peso simbólico del objeto. Otra cadena, otra forma de control. Gracias, dijo, guardándolo en el bolsillo de sus jeans nuevos. Alejandro asintió. Luego se puso de pie, señalando que la reunión había terminado. Doña Soledad te mostrará el resto de la propiedad, dijo. Cenaremos a las 8. Me gustaría que te unieras a mí y a algunos miembros clave del equipo. Por supuesto, respondió Marisol, poniéndose también de pie. Mientras se dirigía hacia la puerta, Alejandro la llamó una vez más. Marisol, dijo su voz ligeramente más suave. Tomaste la decisión correcta. Ella se volvió para mirarlo, insegura de si se refería a la elección de su posición o a la decisión más amplia de unirse a su organización. Eso espero, respondió honestamente, antes de salir del estudio. Mientras seguía a doña Soledad a través de los extensos terrenos de La Paloma, Marisol intentó procesar todo lo que había sucedido. En menos de 24 horas, había pasado de ser una mesera luchando por llegar a fin de mes a formar parte del círculo interno de uno de los capos más poderosos de México. Y lo más desconcertante de todo era lo rápido que esta nueva realidad comenzaba a sentirse. No normal, exactamente, pero posible. Como si una parte de ella siempre hubiera sabido que su vida podría tomar este giro. Como si tal vez estuviera donde debía estar. Este pensamiento, más que cualquier otra cosa que había experimentado en este día extraordinario, fue lo que finalmente la asustó.